del verso 13 al verso 21. Levítico capítulo 4, del verso 13 al verso 21. Yo leo el verso 13, usted lee el verso 14, y así vamos alternando hasta unirnos en la lectura del verso 21. ¿Ya lo tiene, hermano? Amén. Dice así la palabra de Dios: y si toda la congregación de Israel hubiere errado, y el negocio estuviere oculto a los ojos del pueblo, y hubieren hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer, y fueren culpables, Luego que fuere investido el pecado de lo que cometieron, la congregación ofrecerá un becerro por expiación y lo traerá delante del tabernáculo de testimonio. y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová, y en presencia de Jehová degollarán aquel becerro. Y el sacerdote ungido dará la sangre del becerro en el tabernáculo de testimonio. Y mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre, y rociará 7 veces delante de Jehová hacia el velo. Y de aquella sangre pondrá sobre el suelo del altar que está delante de Jehová en el tabernáculo de testimonio, y derramará toda la sangre al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo del testimonio. Y le quitará todo el cebo y harálo arder sobre el altar. Y hará aquel becerro como hizo con el becerro de expiación, lo mismo hará de él, así hará el sacerdote que esté sobre ellos, y obtendrán perdón. Juntos. Y sacará el becerro fuera del campamento, y lo quemará como quemó el primer becerro, expiación de la congregación. Amén. Ocupe su lugar, por favor, hermano. Acabamos de abrir la semana pasada un ciclo que lleva por título Jesús, el sacerdote. El día de hoy, el título de la meditación, Jesús, el sacrificio. La próxima semana, Jesús, el templo, ¿sí? Para que no falte, porque vamos a tocar estos 3 temas, y el próximo sábado al mediodía abordaremos este último tema, los 3 ámbitos en figura que conocemos de nuestro Señor Jesucristo, hablando de los ritos judíos. Y es que el libro de Levítico contiene todas las leyes levíticas conforme a los holocaustos, a los sacrificios, y hablando de todos los sacrificios que existían en Israel, pues son leyes que quedan establecidos y que se resumen en el siguiente texto bíblico, Levítico capítulo 7. Y fíjese bien, todos los rituales en cuanto a los sacrificios se podían resumir en este versículo. Dice Levítico capítulo 7, verso 37. Fíjese bien, esto ya lo estudiamos en un ciclo hace algunos meses. Esta es la ley del holocausto, del presente, de la expiación por el pecado, de la culpa, de las consagraciones, ¿y qué más? Y el sacrificio de las paces. Sí, ahí están los holocaustos, los sacrificios que el pueblo de Israel realizaba a favor del pueblo. Y si el día de hoy vamos a estudiar Jesús, el sacrificio, qué importante es definir qué significa la palabra sacrificio. ¿Quién quiere dar su definición de lo que es un sacrificio? ¿Qué es el sacrificio? Es algo que se ofrece a un Dios, a una deidad o a... Algo que se ofrece a una deidad, a un Dios, correcto, pero ese algo que es Algo que vale mucho. algo que vale mucho para quien lo ofrece, ¿verdad? Correcto. ¿Qué más? ¿Se queda usted satisfecho con esas expresiones o no? ¿No? A ver, pues díganos qué más. A ver, hermano Gabriel. Hacer algo o dar algo en favor de alguien más. Hacer o dar algo a favor de alguien más. Bueno,
El del diccionario, ¿verdad? Ahí va el del diccionario. Sacrificio. Ofrenda hecha a una divinidad en señal de adoración, a través de la muerte e inmolación de animales. En Israel, principalmente para la expiación de los pecados. ¿Sí? Entonces, una ofrenda que se le da a una divinidad en señal de adoración, que normalmente va relacionada con la muerte de animales para expiar el pecado. Recuerde usted que en Israel se legisla la paga del pecado. Ya el profeta Ezequiel había dicho: el alma que pecare, esa morirá. O como dice Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Entonces se relacionaba la ofrenda a favor de aquel que había pecado para expiar el pecado y poder presentarse en adoración a la divinidad. ¿Sí? ¿Desde cuándo existen los sacrificios, hermano? ¿Desde cuándo en la palabra de Dios? Desde siempre. Desde siempre. ¿Dónde está el primer sacrificio? Abel, ofreciendo a Abel. Bueno, se entiende que Abel cuando ofrece, ¿verdad? ¿Abel qué ofreció? Lo mejor. ¿Lo mejor de qué? ¿A qué se dedicaba Abel? Era pastor de ovejas. ¿Y Caín? A la siembra. Sembraba el campo. ¿Qué ofreció Caín? Lo mejor de sus lo peor. ¿Lo mejor o lo peor? Lo peor. Bueno, Caín ofreció, pero algo hubo ahí en la ofrenda de Caín que no fue agradable a Dios. ¿Y Abel qué ofreció? Lo mejor. Y se entiende que, aunque no lo dice la palabra de Dios, Abel estaba ofreciendo un holocausto, un sacrificio. Por eso se dice que desde el principio existen los sacrificios. Pero un sacrificio que viene perfectamente documentado en la palabra de Dios, ¿dónde lo encontramos? Con Noé, correcto, cuando sale del arca. Pero ¿cómo pudo haber hecho sacrificios Noé? Pues se llevó muy poquitos animales. ¿Se llevó poquitos o no? ¿Cuántos metió al arca? A ver, ¿metió cuántos? ¿De todos? No, metió 2 parejas de los animales inmundos o no limpios, y de los animales limpios metió 7 parejas, de 2 en 2. Ah, entonces, ¿había o no había? ¿Y de cuáles animales ofreció Noé? ¿De cuáles? ¿De los inmundos o de los limpios? De los limpios. Véalo usted, Génesis capítulo 8 del verso 15 en adelante. Aquí vemos el primer sacrificio que viene perfectamente documentado, explicado en la palabra de Dios. Génesis capítulo 8. Desde el verso 15 en adelante dice: y habló Dios a Noé diciendo: sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo, todos los animales que están contigo de toda carne, de aves, de bestias, de todo reptil que anda arrastrando sobre la tierra, sacarás contigo. Vayan por la tierra y fructifiquen, multiplíquense sobre la tierra. Salió entonces Noé y sus hijos y su mujer, y las mujeres de sus hijos con él, y todos los animales, y todo reptil, y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra, según sus especies, salieron del arca. Y dice el verso 20: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio. Pues pudo tomar porque había 7 parejas, ¿verdad? ¿Cuántos animales tomó? 14. Bueno, no sabemos cuántos tomó para sacrificar, pero dice que tomó de todos los animales limpios, de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Por eso dice el verso 21: y percibió Jehová, ¿qué cosa, hermanos? Olor de su oído. Y ahí es donde vemos ya que se empieza a sacrificar animales, ¿verdad? Pues ya lo vemos documentado en Levítico. Había sacrificios que eran perfumes agradables porque eran pues para adoración, o los holocaustos, para la consagración, eran pacíficos, se le llamaban, con los cuales solamente se buscaba agradar a Dios. Y había otros sacrificios
que sí estaban completamente dedicados para la expiación de los pecados, como el que vimos en la lectura inicial. Usted va a encontrar en Levítico 17 el rito de la expiación, lo que el judío al día de hoy le llama el famoso Yom Kippur, ¿verdad? El día de la expiación, en donde se hacía todo un rito para expiar los pecados del sacerdote y de todo el pueblo, hermanos, ¿sí? Ya hemos estudiado estos temas y, bueno, simplemente volvemos a reiterar que todo lo que en la ley, que normalmente a la ley se le conoce al Antiguo Testamento, la palabra ley tiene muchas connotaciones, pero la más común, la más normal, la aplicación más sencilla que encontramos es la ley significa el Antiguo Testamento, ¿verdad? A eso el judío normalmente le llamaba ley. Y hablando de esto, la palabra de Dios nos dice, Hebreos capítulo 10, verso 1 al verso 4. Recuerde que estamos estudiando el tema de los sacrificios. Dice Hebreos capítulo 10, del verso 1 al verso 4. Porque la ley, Antiguo Testamento, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se allegan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, porque los que tributan este culto, limpios de una vez, ¿qué cosa? No tendrían más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace una conmemoración de los pecados. Y se aclara, es un rito. Es una sombra, es una figura, es un mensaje, un anuncio. Porque, verso 4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos, ¿qué cosa? Esa es la realidad. Nunca quitaron los pecados, nunca se expió el pecado. Simplemente era un rito, una figura en la cual ellos, sin saberlo, estaban invocando, ¿verdad?, al que verdaderamente puede expiar los pecados. Dice el verso 1 de Hebreos 10, la ley es solamente, ¿qué cosa? La sombra. Una sombra. La ley es una sombra. Corrobore lo siguiente, Colosenses capítulo 2, verso 17. Si la ley es una sombra, fíjese bien entonces de quién es el cuerpo. Colosenses 2:17, lo cual es la sombra de lo porvenir. Mas el cuerpo, ¿de quién es? El cuerpo es de Cristo. Y aunque los judíos y en la antigüedad se hacían sacrificios y ellos no sabían de la profecía y sabían del Salvador, del ungido, pero solamente era una sombra, el cuerpo era de Cristo. Todos los sacrificios que se ofrecieron en la antigüedad estaban invocando o señalando al que verdaderamente tenía el poder de quitar los pecados. La sangre de los machos cabríos y de los toros no pueden quitar los pecados. Pero dice el Evangelio de Juan 1:29, perdóneme usted, Juan 1:29, Juan el Bautista ve venir a Cristo Jesús, ¿sí? Y en cuanto lo ve, le dice lo siguiente. Evangelio según Juan capítulo 1, verso 29 dice, el día siguiente ve Juan a Jesús, que venía a él y dice, he aquí el Cordero de Dios, que qué cosa, los otros no lo quitan, pero este sí lo quita, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En cuanto nuestro Señor Jesucristo muere en la cruz, todos los sacrificios que por fe en la antigüedad se celebraron para la expiación de pecados, que hasta ese momento no había quitado los pecados, ¿verdad? Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no quitan los pecados. Pero en cuanto Cristo Jesús muere en la cruz, todos esos sacrificios, por haberlos hecho en la fe de que el Cordero, de que aquellos animales iban a expiar los pecados,
son efectivos porque estaban apuntando y estaban señalando al sacrificio, al verdadero Cordero que sí quita el pecado del mundo, a nuestro Señor Jesucristo. Todos los pecados en la antigüedad, todos los sacrificios que se ofrecieron por el pecado, se hacen efectivos. Y a partir de ese momento en adelante, todo aquel que invoca el nombre de Cristo Jesús en las aguas del bautismo puede alcanzar el perdón de sus pecados. Y entonces, cuando hablamos de Jesús el sacrificio, estamos en estos ciclos de preparación rumbo a la cena del Señor. Qué importante es que tengamos la claridad del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Como lo dice Filipenses capítulo 2, para hacernos sensibles, para hacernos conscientes de que, pues, cuántos años pasaron para que el Señor viniera a hacer efectiva con su sangre la fe de aquellos santos hombres en la antigüedad. Y en estos días, la sangre de Cristo Jesús, poderosa, sigue siendo efectiva para el perdón de pecados, con el sacrificio del Señor. Filipenses capítulo 2, del verso 5 al verso 8 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Y desde dónde empezó el sacrificio del Señor? El cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente. ¿Hasta dónde? Y muerte, la muerte más espantosa y horrenda que existía en aquella época. Fíjese bien, primero se anonada. ¿Qué significa anonadar? Se sorprende. ¿Se qué? Se sorprende. Se sorprende. Se minimiza. Anonadar significa se hace a sí mismo nada, o se minimiza, se reduce. Siendo en forma de Dios, dejó su divinidad para volverse hombre, y siendo en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mateo capítulo 26, vamos a ver esa muerte que nuestro Señor Jesucristo, ya vimos que deja su divinidad, ya vimos que deja su trono, su corona, su majestad para venir a habitar entre nosotros. Mateo capítulo 26, desde el verso 55, es importante, hermanos, ¿sí? Vamos a la cena del Señor, llegar sensibilizados del grande amor que Dios tuvo para nosotros en Cristo Jesús. Dice el verso 55: en aquella hora dijo Jesús a las gentes: como ladrón habéis salido con espadas y con palos a prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto se hace para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos huyeron y lo dejaron. ¿Cuántos discípulos tenía? 12. Y uno que le entregaba. Todos lo dejaron. 57. Y ellos, prendido Jesús, le llevaron a Caifás, pontífice, donde los escribas y los ancianos estaban juntos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del pontífice. Y entrando dentro estaba sentado con los criados para ver el fin. Los príncipes de los sacerdotes y los ancianos, todo el consejo buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Un juicio injusto, un juicio donde solamente se llama a los sacerdotes que están en contra del Señor. Un juicio que se realiza a secreto, en la madrugada, cosa totalmente inconcebible. Traen a falsos testigos, ya todo preparado para poder encontrarle en alguna falta y poderlo entregar a la muerte. Verso 60. Y no lo hallaron. Aunque muchos testigos falsos se llegaban,
Mas a la postre vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el pontífice le dijo: no respondes nada. ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Respondiendo el pontífice le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y aún os digo que desde ahora habéis de ver al Hijo del Hombre sentado a la diestra de la potencia de Dios, que viene en las nubes del cielo. ¿Sí? Ahí fue donde el Señor abrió su boca, ¿verdad? Lo están provocando y vemos cómo el Señor se está aguantando el contestar, porque la profecía dice: como oveja fue llevado al matadero, no abrió su boca, ¿sí? Pero aquí vemos la humanidad del Señor. El Señor callaba, lo estaba resistiendo, lo estaba aguantando. Cuando le dicen: tú eres el Hijo de Dios, el Señor le dice: tú lo has dicho. Y te digo, desde ahora verás al Hijo del Hombre sentado a la diestra de la potencia de Dios. Verso 65. Entonces el pontífice rasgó sus vestidos, diciendo: blasfemado ha. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: culpado es de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron bofetadas, y otros le herían con mojicones, diciendo: profetízanos tú, Cristo, ¿quién es el que te ha herido? ¿Sabe usted por qué le preguntaban: profetízanos quién es el que te ha herido? Porque cuando se rasgan sus vestidos y lo sentencian a muerte, lo empiezan a humillar, le empiezan a escupir en el rostro, lo empiezan a golpear y se empiezan a burlar del Señor. Dice el Evangelio según Lucas capítulo 22, la razón por la cual se burlaban diciendo: profetízanos, adivina a quién es el que te ha golpeado. La razón es la siguiente: Lucas 22, 63 al 65. Dice la palabra de Dios en el verso 63: y los hombres que tenían a Jesús se burlaban de él, hiriéndole y cubriéndole. Herían su rostro y preguntábanle diciendo: profetiza, ¿quién es el que te hirió? Le taparon el rostro, ¿sí? Le taparon el rostro y lo estaban golpeando en la cara. Y le decían: adivina, burlándose de él, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Marcos capítulo 15, verso 1 en adelante. El Señor Jesucristo se está presentando como un sacrificio. Se está sacrificando y está resistiendo los embates que en ese momento el pueblo de Israel le estaba presentando. Marcos capítulo 15, desde el verso 1. Y luego por la mañana, habiendo tenido consejo los príncipes de los sacerdotes, con los ancianos y con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Y Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiendo Jesús le dijo: tú lo dices. Y los príncipes de los sacerdotes le acusaban mucho. Y le preguntó otra vez Pilato diciendo: ¿no respondes algo? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aún con eso respondió. De modo que Pilato se maravillaba. Pero en el día de la fiesta le soltaba un preso, cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín. Había hecho muerte en una revuelta. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato les respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los príncipes de los sacerdotes.
Mas los príncipes de los sacerdotes incitaron a la multitud que le soltase antes a Barrabás. Y respondiendo Pilato les dice otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis el rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucifícalo. Mas Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Y ellos daban más voces: crucifícale, crucifícale. Todo el pueblo de Israel le pedía a Pilato que lo crucificara. Mateo capítulo 27, siguiendo la línea de la historia, verso 25 al verso 37. Mateo 27 del verso 25 al verso 37. Y respondiendo todo el pueblo dijo: crucifícale, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del presidente llevaron a Jesús al pretorio, juntaron a él toda la cuadrilla, y desnudándole, le echaron encima un manto de grana, pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le burlaban diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiendo en él, tomaron la caña y le herían en la cabeza. Y después que le hubieron escarnecido, le desnudaron del manto, le vistieron con sus vestidos, le llevaron para crucificarle. Y saliendo, hallaron a un cireneo que se llamaba Simón, y a este cargaron para que llevase su cruz. Y como llegaron al lugar que se llama Gólgota, que es dicho el lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, y gustando no quiso beberlo. Y después que lo hubieron crucificado, repartieron sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta: se repartieron mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el rey de los judíos. Entonces crucificaron con él dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. La humillación más grande que nuestro Señor Jesucristo recibió durante su sacrificio es que al Señor lo crucificaron completamente desnudo. En las películas le ponen ahí que lo tapan. La realidad es que lo desnudaron completamente. Totalmente lo humillaron. Se burló de él el judío. Se burló de él el romano. Lo golpearon, lo escupieron, lo crucificaron. Lo desnudaron completamente. Y cuando el Señor está completamente humillado, crucificado, todavía las burlas no se hacían esperar. Marcos capítulo 15, verso 29 en adelante. Marcos capítulo 15, verso 29 en adelante. Dice la palabra de Dios lo siguiente: y los que pasaban le denostaban. ¿Sabe usted qué es denostar? ¿Qué es denostar? Le insultaban, lo ofendían. Lo agredían. Pues lo agredían, lo ofendían, lo reprobaban, meneando sus cabezas y diciendo: tú, que derribas el templo en 3 días y en 3 días lo edificas, sálvate a ti mismo. Y totalmente el golpe al orgullo del Señor. Si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. ¿Qué habrá sentido el Señor? ¿Usted cree que el Señor no tenía ganas de bajarse de la cruz? ¿No tenía ganas de demostrar que verdaderamente Él era el Hijo de Dios? Verso 31.
Y de esta manera también los príncipes de los sacerdotes, escarneciendo, decían unos a otros con los escribas: ¿a otro salvó? Y a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. Y también los que estaban crucificados con él, fíjense, hasta los malhechores que estaban a su lado le denostaban. Y cuando vino la hora de sexta, fueron hechas tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora de nona. Y a la hora de nona exclamó Jesús a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que declarado quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y oyéndole unos de los que estaban allí decían: he aquí llama a Elías. Y corrió uno empapando una esponja de vinagre, poniéndole en una caña, le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si vendrá Elías a quitarle. Mas Jesús, dando una grande voz, expiró. Y entonces el velo del templo se rasgó en dos, de alto abajo. La próxima semana, Jesucristo el templo, para poder entender todos estos mensajes y todas estas figuras. A la predicación del mediodía a mí me toca dar este tema. El día de hoy, Jesús el sacrificio. La siguiente vez que usted vaya a cometer un error o una imprudencia, acuérdese que al Señor lo escupieron, se burlaron, lo desnudaron y lo crucificaron. Y valoremos, porque a veces no valoramos el sacrificio del Señor. Todo su sacrificio, cuando nosotros no estamos dispuestos a aprovechar la oportunidad que nos da con su sacrificio, todo lo que acabamos de leer lo agarramos y lo tiramos al bote de la basura, menospreciando el sacrificio del Señor. Valoremos el sacrificio del Señor, y valorando su sacrificio, entendamos que con el sacrificio del Señor no podemos jugar, porque el Señor tenía poder para demostrar que era el Hijo de Dios. El Señor tenía poder para que no lo prendieran, para haber bajado de la cruz. Tenía poder para poder demostrar que era el Hijo de Dios, y no necesariamente así. Pero nuestro Señor Jesucristo, como leíamos en Filipenses, fue obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Nosotros no podemos también ser obedientes a la palabra del Señor. Dice Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. Dice primeramente el verso 7. Angustiado él, afligido, no abrió su boca. Y así como las figuras de los sacrificios levíticos, como cordero, fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El Señor se tragó su orgullo. El Señor se tragó todo su orgullo y fue obediente a la palabra de Dios. Dice todavía del verso 3 al verso 5, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y nosotros no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado,
por herido de Dios y abatido. Nuestro Señor Jesucristo es el que nos pone el ejemplo de la obediencia, como hijos obedientes que debemos ser a la palabra de Dios. Hebreos capítulo 7, verso 26 y verso 27. Hebreos capítulo 7, verso 26 y verso 27. La semana pasada que estudiábamos Jesús el sacerdote, aquel que oficia según el orden de Melquisedec a favor de todos nosotros. Ahora Él se presenta ante el Padre de esta manera, dice 26 y 27 de Hebreos 7. Porque tal pontífice nos convenía, santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como los otros sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus pecados y luego por los del pueblo, porque éste lo hizo una sola vez, haciendo ¿qué cosa? Ofreciéndose a sí mismo. Él sabía que se estaba ofreciendo. Él sabía que esa humillación, Él sabía que el quedarse callado y Él sabía que quedarse crucificado hasta morir era completamente necesario para poder alcanzar todos los que aquí nos encontramos la enorme bendición. Hebreos capítulo 10, ahora sí desde el verso 4 hasta el verso 11, la continuación del sacrificio, del verdadero sacrificio, porque la sangre de los toros, dice Hebreos 10:4, y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y presente no quisiste, mas me apropiaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron, y entonces dije, heme aquí. En la cabecera del libro está escrito de mí, para que haga, oh Dios, tu voluntad. Diciendo arriba, sacrificio y presente y holocaustos y expiaciones. Por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen, según la ley. Entonces dijo, heme aquí para que haga, oh Dios, tu voluntad. Quítalo primero, para establecer lo postrero, en la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una sola vez. Así que todo sacerdote se presenta cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio, para siempre está sentado a la diestra de Dios. ¿Y por qué está a la diestra de Dios? Porque ahí sigue oficiando y su cuerpo sigue presentándolo como un sacrificio cada ocasión que celebramos bautismos y que el Señor dice, por mi sangre, la sangre que yo derramé sigue siendo efectiva para todo aquel que invoque el nombre de Cristo Jesús. El sacrificio del Señor no fue nada fácil, hermano. El sacrificio del Señor fue una muerte espantosa, terrible. Como que escondimos de él el rostro, como dice el profeta, ¿verdad? Y no nos gusta mucho acordarnos de la muerte del Señor. Pero fue por esa muerte, fue por ese sacrificio que pudimos salir de la opresión, de las tinieblas, del diablo y alcanzar a rescatar nuestras almas para poder venir a formar parte del pueblo de nuestro Dios. Filipenses capítulo 2, verso 9, siguiendo con la lectura del sacrificio del Señor, desde el verso 8 dice, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también
le ensalzó a lo sumo y diole un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que en la tierra y de los que debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Y hecho más sublime que los cielos, ahí está la diestra de Dios con su propia sangre, mediando entre Dios y nosotros, hermanos. ¿Sí? Nosotros debemos de ser agradecidos con nuestro Señor Jesucristo. Yo siempre me he imaginado el momento en que puede estar frente al Señor, ¿verdad? Cara a cara. ¿Usted se lo ha imaginado alguna vez? Pues imagínenselo, ¿verdad? ¿Qué le diría al Señor? ¿Qué le diría? Piénselo bien, hermano. Yo no sé qué le diría al Señor. Cuánto amor para con nosotros, ¿no creen, hermano? Y no se limitó. El Señor, ¿se acuerda que la semana pasada decíamos que el Señor Jesucristo fue hecho sacerdote según el orden de Melquisedec? Y que a nosotros también nos ha hecho para Dios, ¿qué cosa? Reyes y sacerdotes. ¿Nosotros somos sacerdotes también, sí o no? Sí. ¿Según qué orden? Pues el Señor hereda también, si Él es según el orden de Melquisedec. También nosotros no somos de acuerdo al orden judío, somos sacerdotes de acuerdo al orden de Melquisedec. Y si el Señor también es sacrificio, déjeme decirle que también nosotros debemos presentar nuestro cuerpo y nuestra vida en sacrificio al Señor. Cuando estamos en un culto como el día de hoy, ¿presentamos un sacrificio a nuestro Dios o no? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Qué presenta usted? Nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Bueno, debemos de presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, pero a través de los cantos, a través de las alabanzas. Dice Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, verso 15. Que imagínense usted, si el Señor se atrevió a presentar su cuerpo de la manera que lo hizo, ¿usted cómo se presenta sábado a sábado ante la presencia de Dios? El Señor se presenta como hijo obediente hasta la muerte. ¿Y usted? Piénselo la otra vez que, como dice mi hermano Gabriel, ya llega a la casa, come, ya no voy al templo, ya me dio sueño, ¿no? Me voy a tomar un cafecito, está haciendo el templo, está helado. Mejor aquí me tomo un cafecito. La otra vez que piense así, acuérdese del Señor, que se presentó obediente hasta la muerte y muerte de Dios. Y cada vez que usted tenga un dilema, ¿qué hago? ¿Hago esto o hago lo otro? Solamente acuérdese del Señor. Recuérdelo crucificado y haga de cuenta que el Señor se le queda viendo y le pregunta, ¿qué vas a hacer? ¿Sí? ¿Y usted qué le va a contestar? Fíjese, estamos ante la presencia del Señor. Hebreos capítulo 13, verso 15, dice la palabra de Dios lo que hacemos sábado a sábado. Así que ofrezcamos por medio de él a Dios siempre. ¿Qué cosa? Sacrificio de alabanza, es a saber, fruto de labios que confiesen su nombre. Bueno, eso es lo que hacemos sábado a sábado. Qué importante es entender que si el Señor se presenta como un hijo obediente que no se limitó para obedecer la palabra de Dios, si usted se va a presentar aquí, procure no presentarse sucio, con manchas, con errores, con pecados. Porque parecería que ciertamente tomamos el sacrificio del Señor como si no nos importara todo su amor, su misericordia, y lo tiráramos al bote de basura. Recuerdo a un rey que el Señor le dijo, espera a que sacrifiquemos antes de ir a la batalla.
Y dice la palabra de Dios que el rey se empezó a desesperar porque la gente se le iba. ¿De qué rey estoy hablando? Saúl. Del rey Saúl. Libro primero de Samuel, capítulo 15. Y el rey Saúl se empieza a desesperar. ¿Y qué hizo el rey Saúl? Él toma al animal y dice: antes de que la gente se me vaya, mejor lo sacrifico yo. Y cuando llega el profeta Samuel y le dice: ¿qué has hecho? Te faltó fe, te desesperaste, no soportaste, no hiciste lo correcto. Le dijo, primero de Samuel capítulo 15, verso 22. Así que no importa lo que usted esté viviendo, no hay excusa. No podemos decir: me desesperé, no soporté, tuve miedo. No, dice la palabra de Dios, primero de Samuel 15, 22. Y dijo Samuel: ¿tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como en obedecer a las palabras de Jehová? Ciertamente, ¿qué cosa? El obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que el cebo de los carneros. Sí, véngale a cantar al Señor, pero no le vaya a decir el Señor a usted como le dijo al pueblo de Israel: tus holocaustos y tus sacrificios me son insoportables, me tienen cansado. ¿Cree usted que es importante reflexionar en nuestra vida espiritual delante de Dios? Sí, debemos de reflexionar en nuestro compromiso. El compromiso del Señor con nosotros no tiene ninguna duda. Él se ofreció a sí mismo por nosotros. Nosotros estamos cumpliendo la parte que nos corresponde. Ya no le decimos que llegue a la cena limpio. Le decimos que sábado a sábado nuestra presencia debe de ser un aroma agradable, grato, en perfecta adoración, en santidad y en reconocimiento de que el que manda, el que dirige es el Señor. Y ahora sí, Romanos capítulo 2, el texto que nos decía nuestra hermana Noemí. Romanos capítulo 12, la recomendación para usted y para mí, sábado a sábado y a cada día y a cada instante de nuestra vida. Nuestro pensamiento debe de ser, el centro de nuestra vida debe de ser agradar a Dios. El primer mandamiento dice: amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón. Así presentémonos al Señor. Romanos 12, 1 y 2, le invito a que puestos de pie todos juntos hagamos conciencia de la manera en que nos debemos de presentar. Ya dejemos a un lado nuestra humana forma de pensar, dejemos a un lado nuestras diferencias. El que manda, el dueño de la iglesia, es nuestro Señor Jesucristo, no nosotros. Y el que está pidiendo que realmente entendamos el gran precio que se pagó es el Señor. Todos juntos. ¿Cómo dice? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. No os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Cristo no murió para que no aprovechemos esta hermosa oportunidad. Cristo murió para darnos vida, y darnos vida en abundancia. No desperdiciemos su sacrificio. Aprovechemos la oportunidad para que su nombre, el mío, quede escrito en el libro de la vida. Espero que el Señor le bendiga. Paz a vosotros.